Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse al canal de la Red Liberal de América Latina. Una vez más, vamos a presentar el índice de calidad institucional. Vamos a tener acá al autor, a Martín Kraus, al presidente de la Red Liberal de América Latina, Félix Maradiaga, y al director para América Latina de la Fundación Naumann, Sigrid Herzog. Entonces, vamos a empezar rápidamente contigo, por favor, Félix. Adelante. Muchas gracias, qué gusto estar por acá. Por supuesto, profesor Martín Krause, querido amigo y maestro, estimadas amigas y amigos del equipo del Índice de Calidad Institucional, querido Sigi, por supuesto, el equipo de Fundación Friedrich Naumann, Silvia y todos los asociados y organizaciones, think tanks y partidos de Relial. Muchas gracias. Para mí es un honor profundo abrir esta actividad, no solamente darles la bienvenida, sino presentar la nueva edición del Índice de Calidad Institucional. Permítame comenzar por lo más importante, que es un reconocimiento al profesor Krause y a su equipo por la disciplina intelectual, por el rigor metodológico, por la constancia silenciosa pero firme que han sostenido en este proyecto a lo largo de décadas. Así que pocas actividades académicas en América Latina logran semejante combinación de rigor, de permanencia y hacerlo además al servicio de la causa de la libertad. Así que a todo el equipo del índice, la gratitud de este servidor de ustedes. Así que acompañado a mi gratitud, quiero también aprovechar no solo para presentar esta edición, sino para compartir con ustedes una idea que hemos venido madurando en la presidencia de Relial y además desde mucho antes, y que encuentra un gran correlato académico nítido con el índice, y es el concepto del conformismo democrático, que se ve claramente en el índice, porque una de las preguntas que nos hacemos es por qué las sociedades se detienen en la búsqueda de libertad, por qué fracasan. Y para eso hay varias explicaciones. Muy pocas personas preguntan por qué triunfan algunas sociedades. Y entonces, tratando de entender esta correlación entre retroceso social y libertad, quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar e insistir en el concepto del conformismo democrático, que no es otra cosa que dejar de prestarle atención a la importancia de las instituciones. Esa franja intermedia donde tantas transiciones se estancan, donde tantas democracias se acomodan, es precisamente una forma también de retroceso. Es la zona en que las élites aprenden a beneficiarse del nuevo orden, las ciudadanías aprenden arreglos de estabilidad provisional, la libertad deja de ser una conquista. En otras palabras, nos olvidamos del poder de las instituciones. Un horizonte que se da por supuesto y no es así. Un bien heredado que nadie siente la urgencia de defender. Y es aquí donde el índice cobra una dimensión que va mucho más allá de la medición, porque el índice nos entrega, además de eso, una cartografía, nos permite ver casi 2 décadas de evidencia de cientos de países, mostrar cuáles son los que avanzan, cuáles son los que retroceden y lo más revelador, dónde están los que simplemente se detienen. Esos países que permanecen en la misma franja durante años, que no caen en una catástrofe completa como la de Nicaragua, la de Cuba o la de Venezuela, pero tampoco se acercan a la plenitud. Esa es la huella estadística del conformismo democrático. Así que esta edición del índice nos confirma lo que ya sabemos. Suiza, Dinamarca, los países nórdicos intercambiando los primeros lugares. Luego vemos los extremos que todos conocemos, desde Corea del Norte, Sudán del Sur, Afganistán, dolorosamente Nicaragua, en esa lista de las peores instituciones de calidad institucional en el planeta. Un dato que yo consigno con el peso de quien conoce el deterioro de las instituciones en carne propia por todo lo vivido. Así que quiero insistir que no prestarle atención a las instituciones es una forma de conformismo. Y ese conformismo nos enseña algo más. Nos enseña que la libertad no retrocede siempre por asalto, a veces retrocede por pausa. A veces las instituciones no colapsan de golpe, se desgastan por desdidia, por fatiga, por racionalidad de corto plazo de las élites y por populismos que simulan estar del lado de la libertad. El índice muestra con datos lo que muchos activistas vienen diciendo por años, que vienen describiendo con palabras
de autoritarismo, de autocracia, que América Latina no siempre retrocede por golpes de Estado. Con frecuencia alcanza una especie de meseta y el índice nos da esa cartografía. A nosotros, los liberales de esta red, nos corresponde construir esa brújula de libertad. Y permítame reiterar ante ustedes las prioridades que hemos trabajado de la mano de Relial, de la mano de Fundación Naumann, de la mano de nuestros amigos liberales. Y la primera es defender sin complejos la libertad, las ideas de la democracia liberal en una época marcada por polarización, por extremismo de uno o de otro signo. No nos engañemos. La democracia liberal no es el estado natural de las sociedades, es un experimento reciente y por tanto un experimento frágil que es contestado simultáneamente por populismos autoritarios y por las nostalgias de la izquierda trasnochada. Así que defender las ideas de la libertad con argumentos, con evidencia, con coraje, es en sí mismo un acto político, es un acto de liberalismo. Y la segunda actividad importante es acercar a Relial a los debates geoestratégicos, particularmente a tecnologías de la libertad, inteligencia artificial, los temas de migración. Quiero agradecer a Fundación Naumann por tomar el liderazgo de empujarnos hacia esos debates que marcan el curso de este siglo. Los liberales no podemos llegar tarde a ninguna conversación de innovación. Además de eso, desde Relial hemos estado acercándonos a los partidos políticos. Hemos estado trabajando en acercar a los partidos con los think tanks, en la conversación de liberalismo político, que es un liberalismo que va más allá de las campañas políticas, y recordando que sin partidos liberales viables, las ideas liberales se quedan sin vehículo. Además de eso, desde Relial hemos estado haciendo una causa muy importante a favor de los presos políticos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, porque ahí hay un peso importante de nuestro trabajo alrededor de combatir los síntomas estructurales del autoritarismo y desde Relial consideramos una obligación moral que ningún liberal puede eludir, como es hablar por los presos políticos. También desde Relial hemos estado hablando seriamente de la creciente presencia del Partido Comunista de China en América Latina. Hemos visto cómo China está aprovechando sociedades fragmentadas, sociedades fatigadas, sociedades desorientadas, y eso hace que a veces se respondan a los retos geopolíticos con ingenuidad. Además de eso, Relial ha estado acercándose más a foros internacionales donde decide una buena parte del debate sobre ideas de la libertad. Hemos estrechado lazos con Freedom House, con el World Liberty Congress, con Forum 2000, naturalmente con los amigos de la Liberal Internacional, nuestros amigos de ALDE. Así que yo quiero agradecerle a Fundación Naumann por acercarnos más al debate europeo, que es importante el diálogo europeo con el diálogo de América Latina. Y Relial es una voz latinoamericana en esa conversación entre Europa y América Latina. Y nada de eso sería posible, lo digo sin gratitud, sin el apoyo de nuestros amigos liberales de Alemania. Así que Sigi, Silvia, a todo tu equipo, gracias. Y al profesor Krause, gracias por darnos este instrumento que nos permite tener ese diálogo entre Europa y América Latina con un instrumento muy sofisticado, muy riguroso. Gracias, porque esta no es una causa lejana, la causa del liberalismo del mundo, es la causa también de América Latina. Permítanme cerrar con una reflexión sobre el conformismo, porque es ahí donde quiero dejar el énfasis de este mensaje, la importancia de no conformarnos en ignorar a las instituciones. La democracia no se pierde siempre entre aplausos, entre botas militares, con mucha más frecuencia se pierde en la rutina. Se pierde en las pequeñas sesiones que parecen pragmáticas. Se pierde en los compromisos que se justifican como realistas. Se pierde en la lenta aceptación del populismo. El conformismo democrático no es un drama, es una anestesia. Y precisamente el antídoto para esa anestesia es prestarle atención a las instituciones. Es la exigencia sostenida, rigurosa, documentada de este índice la que nos permite elevar nuestro compromiso con las ideas de la libertad. El compromiso y la idea de que la libertad no se quede en palabras de constitución, de que la democracia sea en cada país y en cada generación, no una herencia, sino una conquista renovada. Así que, querido profesor Krause,
Querido equipo del ICI, querida familia liberal de América Latina, gracias por estar aquí y que esta presentación renueve en cada uno de nosotros la convicción de la libertad. Muchísimas gracias, Félix. Muy oportuno, muy inspirador tu mensaje en ocasión de la presentación del ICI, recordarnos lo importante que son las instituciones para los liberales en América Latina y en el mundo en general. Bueno, como segunda parte de este programa, tenemos un video de Álvaro Salas, que es presidente y CEO de Reynolds Foundation. Y lo invitamos porque para nosotros es importante que el índice de calidad institucional también sea apreciado por otros actores del ecosistema liberal y en este caso, Álvaro nos regaló un comentario sobre el ICI. Entonces, le voy a pedir a Brenda que por favor nos ayude pasando el video con su mensaje. ¿Pueden ver ahí? Y Saludos desde Tokio, Japón, querido Félix, estimado profesor Martín Kraus, estimado Siggy Herzog, Silvia, queridos amigos de Relial, amigos de la Fundación Friedrich Naumann, señoras y señores. Es un honor acompañarlos en la presentación de la edición 2026 del Índice de Calidad Institucional. Quiero comenzar reconociendo el trabajo del profesor Kraus y su equipo. Sostener este nivel de rigor intelectual a lo largo de 19 ediciones consecutivas en una era de polarización y de ruido es un acto de generosidad hacia el bien común y hacia las ideas de la libertad que todos acá defendemos. Quiero también saludar a Relial y a su presidente, mi amigo personal, mi familia, Félix Maradiaga, por la invitación que me ha hecho. Félix no solo lo admiramos y lo respetamos, pero también lo emulamos. Su liderazgo es contagioso. Además de esa estrecha amistad que nos une, existe una enorme sintonía de ideas entre dos centroamericanos que conocemos el valor de la democracia, la libertad y el peligro de las dictaduras. Esa misma afinidad conecta la visión de Relial con la Fundación Reynolds, la cual tengo el honor de presidir. La Fundación Reynolds existe gracias a la convicción y generosidad de Tim Reynolds y la familia Reynolds. Nuestra misión es defender y expandir sociedades libres, apoyando instituciones, ideas y tecnología que sostienen esas instituciones y los líderes detrás de ellas. Y para saber dónde hay que actuar y qué hay que medir. Como escribí en mi contribución a esta edición, lo que no se mide no se puede mejorar. Esa convicción es la razón por la cual el ICI importa. Su doble enfoque, que evalúa tanto la calidad institucional política como económica, lo distingue de los que existen hoy. En los primeros lugares de este ranking encontramos a Suiza, Dinamarca y Finlandia. Países donde las instituciones funcionan, las reglas son predecibles y las economías son abiertas y libres. En el otro extremo tenemos algunos países latinoamericanos, entre ellos Nicaragua, Cuba y Venezuela, que permanecen entre los peor clasificados del planeta, tomados durante décadas por déspotas corruptos y autócratas. El ICI lleva 19 años mostrando que la libertad solo se vive donde las instituciones se sostienen. Cuando se destruyen, lo sabemos de primera mano, la gente huye. Casi 2 décadas de datos lo confirman. Si los datos son tan claros, la pregunta es por qué la respuesta global sigue siendo tan insuficiente. La filantropía global mueve más de 900.000 millones de dólares al año. Sin embargo, de esa suma, menos de 1 centavo de cada dólar llega a la causa de la libertad y la democracia. La educación recibe 25% veces más, la salud 17%. Incluso el bienestar animal, con el cual no tengo problema alguno, atrae más dólares que la defensa de las libertades civiles y de las democracias abiertas. Quienes trabajamos en la defensa de la libertad lo sabemos bien. La causa que sostiene a todas las demás recibe menos recursos que casi cualquier otra. Cada organización civil que defiende derechos, cada centro de pensamiento que produce evidencia y cada medio independiente que investiga el poder es parte de ese tejido asociativo sin el cual la libertad no sobrevive. Y ese tejido carga con un peso que no le corresponde cargar solo. El mundo trata a la libertad como una preferencia moral, cuando en realidad es la condición que hace posible todo lo demás. Si financias la educación en un país donde encarcelan periodistas, estás financiando bajo tiempo prestado. Estamos hipotecando el futuro. Y esto ocurre en el peor momento posible.
Quienes quieren destruir las instituciones hoy avanzan con fuerza y lo hacen desde lugares ideológicamente opuestos, confirmando lo que la tradición liberal clásica siempre ha entendido, que la amenaza a la libertad no tiene un solo color ideológico. Viene de una izquierda que concentra el poder en nombre del pueblo y desde populismos que desmantelan los límites al poder invocando eficiencia o voluntad de las mayorías. Los lenguajes son distintos, pero el resultado es el mismo. Presionan a los jueces, hostigan a la prensa, debilitan a la oposición y cambian las reglas a conveniencia. Y cuando las instituciones empiezan a caer, es difícil levantarlas. Ninguna democracia viene con garantía de perdurar en el tiempo. El orden institucional es una excepción en la historia de la humanidad. Las reglas del juego que hacen posible la libertad, esas que este índice mide tan valientemente, se construyen a lo largo de generaciones y se pueden perder en mucho menos tiempo del que pensamos. El liberalismo clásico entiende esto. La libertad requiere instituciones que la sostengan. Sin ellas, la dignidad humana queda a merced del poder arbitrario. Por eso, la defensa de la libertad es un tema central de nuestro tiempo y de todas las personas que están hoy escuchando. Como lo expresa Tim Reynolds, nuestro fundador, necesitamos líderes que construyan proyectos y proyectos que crezcan hasta convertirse en organizaciones. A ese ciclo le llamamos el acelerador de la libertad. Félix es un ejemplo vivo, un líder que fue preso político, que desde el exilio construyó proyectos de resistencia cívica y que hoy preside Relial, una organización que conecta centros de pensamiento, partidos políticos y líderes en toda la región. El ICI nació como un proyecto de medición y hoy, 19 ediciones después, es una institución. Esa misma lógica guía nuestro trabajo de la Fundación Reynolds. Pero los líderes, los proyectos y las organizaciones necesitan evidencia para funcionar. Esa evidencia la produce la gente, la que está en esta reunión. Datos, investigación, análisis que ningún gobierno pueda controlar. Que ningún gobierno pueda controlar. El trabajo del profesor Krauss durante casi 2 décadas, las investigaciones de los centros de pensamiento de esta red, la red que la Fundación Reynolds construye junto con Oxford University, Cornell University, Columbia University, Stanford University, Syracuse University, Maryland University, hasta en cada business school de nuestra propia Latinoamérica. Se apoyan en este trabajo. Sin esa base, nada de lo que hacemos se sostiene. Las democracias no solo se heredan, sino que deben fortalecerse. Y este índice, año tras año, es parte del esfuerzo por fortalecerlas. Cuando una red de centros de pensamiento se compromete a producir evidencia empírica juntos, esa evidencia sobrevive ciclos políticos. Desde la Fundación Reynolds, les prometo que seguiremos trabajando junto con esta red porque la libertad es la causa que hace posible todas las demás. Muchas gracias, saludos a todos, que Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro Salas. Cuando veas este video, te agradecemos mucho de parte de Felial por este mensaje, por esta apreciación de Lisi, por el acompañamiento a la red y ojalá te tengamos pronto en alguno de nuestros eventos. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la presentación del documento propiamente con Martín Kraus. Adelante, Martín, por favor. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Félix por tus palabras, muchas gracias por la oportunidad de poder seguir adelante con este proyecto que nos inspirara, como dicen bien, hace 20 años y es un honor entonces presentarlo nuevamente. No, les voy a quitar mucho tiempo, simplemente voy a comentar que tenemos una base ya de 30 años, porque hemos hecho también hacia atrás algo, pero aunque no son estrictamente comparables, porque por un lado ha crecido la cantidad de países que los indicadores que tomamos en cuenta cuentan. Por ejemplo, ahora tenemos 185 países, pero cuando hace 20 o 30 años había solamente 150 porque no estaban los datos completos de todos. Así que, pero de todas formas nos permite observar, aunque no sea con una precisión perfecta, la evolución de ciertos países, porque como bien decían ustedes antes, esos cambios se producen en forma lenta. Los cambios en las instituciones no se producen de un año para otro
y ni siquiera de un gobierno para otro, porque requieren de procesos más largos. Lo cierto es que en todo este periodo hay algunos países que han estado siempre presentes entre los países de mejor calidad institucional. Estos han sido cuatro que ya fueron mencionados aquí: Suiza, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Aunque Finlandia llegó recién a este grupo en el año 2002, y ahora este año apareció entre los cuatro primeros Luxemburgo, pero lo que tenemos que mirar aquí es no un año en particular, sino la tendencia a más largo plazo. Luxemburgo subió 10 posiciones en los últimos 6 años, y también es destacable el caso de Irlanda, ¿no? Que ya había hecho unas reformas que fueron muy notorias en su momento en los años 90, pero que ha mejorado ahora desde el año 21, desde el 2021, desde el puesto 12 al puesto sexto. Una cosa que señalamos en esta oportunidad es que los países curiosamente, que los países que, digamos, más influencia política o cultural tienen en nuestra región, son países que no están entre las primeras 10 posiciones, las han perdido en algunos casos. Por ejemplo, Estados Unidos está en el puesto 20, el Reino Unido ha caído del 9 al puesto 18. Y en cierta forma es una pena porque esos países, o al menos pensadores de esos países, fueron los que inspiraron en buena medida las reformas institucionales liberales centradas en limitar el poder, en la democracia y en las economías de mercado, ¿no? De allí son John Locke, Hume, Adam Smith, Thomas Jefferson, Madison, Paine. Y la otra gran fuente de inspiración que ha sido Francia, de donde recibimos a Montesquieu, a Voltaire, a Rousseau, Diderot, hoy está en el puesto 24. Ellos mismos, quieren decir curiosamente incluso que hay algunos países latinoamericanos que se encuentran en mejor posición que aquellos países que nos han inspirado históricamente. Como vamos a ver después, es el caso particularmente de Uruguay y de Chile. Después hay países que han mejorado bastante en los distintos continentes. Seychelles es un caso, y Cabo Verde. Son historias de éxito en los últimos, en todo este periodo. El caso de Bután en Asia, y Fiji en Oceanía. En otro nivel ha habido avances importantes en Zambia, en Costa de Marfil, y por el lado negativo, caídas de Bahrein, Turquía y Kazajstán. Pero este año vuelve a ser entonces el primer puesto para Suiza, y en los últimos 20, como ya fue señalado aquí, termina siempre ha estado Corea del Norte, y en el caso ahora vamos a ver en todo caso lo de América Latina. Si nos enfocamos ahora en América Latina, y ahora les voy a compartir los datos ahí brevemente, porque no les voy a sacar mucho tiempo con esto. Muy bien, acá estamos entonces, ahí va. Muy bien. Como ya han señalado acá, el índice mide la calidad formado por dos subíndices, uno de calidad de las instituciones políticas y otro de la calidad de las instituciones económicas o de mercado. Tomamos para eso distintos indicadores internacionales, de los cuales algunas de las variables más importantes son las que se mencionan acá: Estado de Derecho, libertad económica, corrupción, libertad de prensa, etc. Este es el resultado general para América Latina.
Aquí como ven, oh, perdón, América en general. Como ven ustedes, y siempre ha sido así hasta el momento, Canadá y Estados Unidos se encuentran en la primera posición, y seguidos después de un trío, digamos que en forma constante y firme ocupan los primeros lugares en América Latina, que son Uruguay, Chile y Costa Rica. En los últimos años ha habido un cambio allí porque originalmente y durante mucho tiempo Chile fue quien ocupaba el primer lugar, pero ahora ha caído algunas posiciones y Uruguay ha avanzado a su vez tomando ese lugar. Después, como ustedes pueden notar aquí, viene un grupo de países isleños caribeños, muchos de ellos, Barbados, Bahamas, San Lucia, Jamaica, San Vincent, Trinidad y Tobago, Dominica, etcétera. Es curioso esto, desde hace tiempo que vienen ocupando esas posiciones. Alguna vez hemos tratado de sondear un poco en las causas que podrían estar explicando este fenómeno. Algunos de ellos hay varias interpretaciones posibles, todas ellas tal vez tengan algo para aportar. Hay quienes señalan que cuando los países son muy pequeños en tamaño y necesariamente tienen que estar abiertos y por lo tanto eso los expone más a la competencia institucional. Eso puede ser. También se ha mencionado que son países que han heredado la tradición jurídica inglesa y no la continental de derecho codificado que hemos en general adoptado en todos los países de América Latina. Pueden ser algunas de ellas, o como digo, varias a su vez, explicando ese fenómeno. Después empiezan a aparecer los países latinoamericanos, donde Dominicana ha tenido un avance destacado, y países como Perú, que ahora está en el medio de una situación que uno le hace pensar es increíble, ¿no es cierto? Es un país que mantiene una buena calidad de instituciones económicas y de mercado, con una economía relativamente estable, pero con una inestabilidad política notable también, que hemos visto en todas estas semanas. Y después aparecen los países grandes de la región en tamaño, ¿cierto? Brasil, Colombia, Argentina, México un poco más abajo. Y como bien se mencionó acá, al final de la tabla está aquellos países ahora como bien dictatoriales en mucho sentido, Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde en estos dos últimos, bueno, ¿qué voy a decir acá? Pero se centra un poco la mira y la atención en este momento porque allí, bueno, pueden pasar cosas, han empezado en algunos casos a pasar y pueden pasar cosas realmente importantes que alteren, tal vez y esperemos positivamente, su pésima calidad institucional. Para que veamos un poco más con precisión los resultados, estos son aquí la valoración, digamos, o la lista de todos los países donde está el índice como tal. El índice indica cuál es, en cierta forma, la distancia que hay respecto eh, de los que van primero. Y como señalé, entonces Canadá está en ese primer lugar. Pero fijémonos también que en toda la región lo que vemos es una gran disparidad, ¿no? Porque tenemos países latinoamericanos que están en posiciones entre los 30 primeros, Uruguay, Chile, que están 27 y 29, hasta llegar al final, que como vamos a ver ahora, a ver, vamos a pasar una página más. Acá, este es el tramo medio, digamos, y al final los últimos países en el puesto 182, es casi de los peores que hay en toda la región.
Bueno, así que entonces Canadá y Estados Unidos lideran el ranking, seguido de Uruguay, Chile y Costa Rica. Luego los caribeños y los peores son Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. En el informe, por supuesto, ustedes van a poder encontrar a todos los países, también cuáles son los 20 primeros, cuáles son los 20 últimos, la información en forma separada respecto a los subíndices de calidad de las instituciones políticas y calidad de las instituciones de mercado. Y este año, y también con esto me va a venir bien para después dejarle la palabra a quienes van a seguir acá, todos los años el informe, el índice, perdón, trata un tema en particular. Y en este caso, eh, tal vez curiosamente, en vez de tratar un tema que pone el centro de atención en América Latina, hicimos al revés. Es decir, vamos a mirar desde América Latina, vamos a mirar a Alemania, que tan generosamente nos ha ayudado a través de la Fundación Naumann con este proyecto. Pero ¿qué podemos ver desde América Latina o qué podría ver Alemania en América Latina? Lo cual parece curioso, porque siempre hasta ahora, digamos, la situación era al revés. Eran los países latinoamericanos que podemos aprender de un país bien organizado institucionalmente, próspero, etcétera, como Alemania. Además, lo que sucedía era que América Latina había estado realmente a contracorriente, digamos, de Alemania en las últimas décadas, porque Alemania encaró, digamos, un proceso de reforma institucional fundamental con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense ustedes que en América Latina era la época que empezaba a florecer el populismo, que Perón, que Getúlio Vargas, etcétera, mientras Alemania, digamos, construía instituciones y crecía, nosotros embarrábamos las instituciones con el típico populismo latinoamericano. Eso por un lado, en ese periodo, y luego también con la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania, donde Alemania extiende su calidad institucional a toda Alemania ahora, y al mismo tiempo, en ese periodo, América Latina se embarcaba en algunas aventuras, llamémosle chavistas, que han llevado a los fracasos ahora que todos conocemos, ¿no? Entonces hemos ido a contramano en esta historia. No, América Latina no ha aprendido del ejemplo, en este caso de Alemania, pero llegamos a una situación, y acá es donde después van a seguir nuestros colegas que obviamente saben mucho más que yo de esto. Acá nos encontramos ahora en una situación en la cual pareciera que le convendría a Alemania mirar algo de los cambios que han ocurrido en América Latina y de cómo algunos países han logrado salir adelante con economías en crecimiento, que es el principal problema o uno de los principales problemas que veo que ocurre en el caso de Alemania, donde hay una economía relativamente estancada, que crece poco y que no muestra el ímpetu que lo caracterizara en esos periodos de alto crecimiento. Ahora el crecimiento es bajo y la inversión cae también. Parece haber un cambio en el enfoque de la política económica hacia una visión keynesiana, de empujar el consumo, la demanda, el gasto público, cuando eso en realidad es todo lo que a nosotros aquí en América Latina nos hizo frenar nuestro crecimiento y empobrecer a buena parte de la población. Así que no estaría nada mal que se tomara esto en cuenta también y ojalá que oportunamente lo hagan. Entonces, curiosamente, de nuevo, pareciera ser que estamos en una situación en la cual se diera el caso
de que Alemania puede aprender algo de la región, cosa que hasta ahora nunca había sucedido antes, ¿no? Así que, en fin, ojalá que tengamos algo para devolver, ojalá que tengamos algo que efectivamente podamos señalar para que Alemania vuelva a retomar ese camino tan exitoso que ha tenido en las últimas décadas y se vuelva de nuevo un ejemplo para todos nosotros y para nuestros países en cómo construir un país con una sólida calidad institucional, tanto política como económica. Eso es en términos muy generales, entonces, el contenido. Así que, Silvia, muchas gracias y gracias a todos por el apoyo y por esta invitación en particular. Muchísimas gracias a ti, Martín, por el esfuerzo académico constante ya de 2 décadas. El índice en esta versión, junto con todos los otros índices, están en la página web del REIAL, en una pestañita que dice índices. Ahí pueden encontrar el cronológico y este número, sobre todo en su versión inglés y en español, que como dices, aborda bueno, los datos que has presentado, pero también esta reflexión sobre analizar un poco también Europa y el caso alemán, ¿no? Que bien nos has relatado. Y bueno, nos da pie ahora para presentar a Sigrid Herzog de parte de la Fundación Naumann, quien nos va a contar justo su percepción sobre la relevancia del ICI en el contexto europeo y también un poco de Alemania. Adelante, Sigrid, por favor. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Martín. Buenos días a todas y todos. Es un gusto acompañar esta presentación del Índice de Calidad Institucional 2026 y poder compartir este espacio con amigos, aliados y colegas comprometidos con la democracia liberal, el Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional en nuestra región. Quiero agradecer especialmente a Relial, al equipo, a Silvia Brenda, a Martín Krause, a Félix Maradiaga, a Álvaro Salas y a todo el equipo que hace posible este importante trabajo año tras año. Creo que el índice de calidad institucional llega este año en un momento particularmente importante, no solo para América Latina, sino también para Europa y, de hecho, Alemania. Muchas veces pensamos que la calidad institucional es algo estable, casi permanente cuando llegamos a un nivel, digamos, aceptable. Y bueno, pero hoy vemos que incluso democracias consolidadas o dichas consolidadas enfrentan tensiones fuertes, polarización política, pérdida de confianza en las instituciones, crecimiento de movimientos populistas y crecientes presiones derivadas de la fragmentación política y de un entorno internacional cada vez más incierto. En Alemania, por ejemplo, existe hoy un debate cada vez más visible sobre cómo proteger las instituciones democráticas frente a los extremos políticos y frente al desgaste de la confianza ciudadana. Y eso demuestra algo importante. Ninguna democracia está terminada, completa, construida. La institucionalidad necesita mantenimiento permanente. Y creo que al fondo es algo que los liberales han discutido desde hace casi 200 años, que hay una tensión entre los principios democráticos y los derechos individuales, que necesitamos instituciones fuertes, instituciones autónomas que protegen la ciudadanía de una tiranía de la mayoría, de la mayoría. Y ahora este peligro que extremistas se acercan a la mayoría, nos da miedo que van a destruir la institucionalidad. Y es una tensión que no es nuevo, pero que en estos años lo vivimos y lo vemos de nuevo. Y esa discusión, por supuesto, también es muy relevante para América Latina. En México, por ejemplo, existe una preocupación creciente sobre el debilitamiento de ciertos contrapesos institucionales y sobre la tensión entre concentración de poder y autonomía institucional.
el argumento ha sido nosotros ganamos las elecciones, entonces las instituciones controladas de élites tradicionales um, no deben obstaculizar nuestro camino. Más allá de posiciones políticas específicas, creo que el debate de fondo es uno que el ICI ayuda justamente a plantear. ¿Qué tan resilientes son nuestras instituciones y qué capacidad tienen para proteger el Estado de Derecho a largo plazo? ¿Y qué importancia tienen para el desarrollo económico como social? Porque la calidad institucional no depende solamente de quién gobierna en un momento determinado, sino de que existen reglas estables, independencia judicial, organismos autónomos y límites claros al poder político. Al mismo tiempo, el continente también muestra ejemplos positivos. Por supuesto, países como Canadá o Uruguay continúan destacando por la estabilidad y fortaleza de sus instituciones, recordándonos que la confianza institucional y el respeto a las reglas siguen siendo factores decisivos para la prosperidad y la libertad. Por eso el ICI es tan valioso, porque nos recuerda que la libertad no depende solamente de elecciones o discursos, sino de instituciones sólidas y confiables. Y creo que uno de los aportes más importantes del índice es justamente que combina instituciones políticas e instituciones de mercado. Esa combinación es esencial. Democracia sin Estado de Derecho puede derivar en arbitrariedad o tiranía de la mayoría, pero tampoco hay prosperidad sostenible sin instituciones económicas abiertas y previsibles. Libertad de contratar, derecho de propiedad y protección contra fraude. Y también algo que los liberales después de la Segunda Guerra Mundial enfatizaron, defensa contra monopolios y carteles. El índice también muestra contrastes muy claros en nuestra región. Hay países que han logrado construir instituciones relativamente sólidas y otros donde el deterioro institucional ha sido profundo. Y eso tiene consecuencias concretas en la vida de las personas: inversión, empleo, seguridad, migración, oportunidades y confianza. Desde Europa, América Latina sigue siendo observada como una región con enorme potencial, pero también con grandes desafíos institucionales pendientes. Y justamente por eso, herramientas como el ICI son tan importantes. Permiten tener una conversación basada en evidencia, no solo en narrativa política o emociones. También me parece especialmente valioso que esta edición incluya la reflexión de Félix Maradiaga sobre por qué algunas sociedades se estancan institucionalmente. Porque muchas veces el problema no es un colapso inmediato, una catástrofe, sino la normalización de instituciones débiles, de pequeños retrocesos o de la concentración gradual de poder. Y eso también es una discusión muy actual en Europa y aún más en los Estados Unidos. A veces pensamos que las amenazas a la democracia liberal vienen solamente desde fuera, pero muchas veces aparecen desde dentro. Cuando la ciudadanía pierde confianza, cuando el Estado deja de funcionar eficientemente o cuando las personas sienten que las instituciones ya no responden a sus necesidades. Por eso defender la institucionalidad democrática no puede ser solamente una tarea técnica, también debe ser una tarea política y cultural, una tarea de convencer a la gente que sí necesitamos la institucionalidad y sí, no obstante que es algo un poco abstracto para la vida de la gente, es de importancia grande. Desde la Fundación Friedrich Naumann creemos profundamente en eso, en fortalecer instituciones, sociedad civil, debate público y cooperación internacional entre actores comprometidos con la democracia liberal. Porque nuestros enemigos se arreglan y se unen también, y lo vimos hoy con la visita de Putin con Xi Jinping.
Y por eso quiero felicitar nuevamente a Relial, a Martin Krause y a todo el equipo detrás de este trabajo. 19 ediciones consecutivas del ISI representan algo muy importante: continuidad, rigor y compromiso con una conversación regional de largo plazo sobre libertad e instituciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sigrid. Pues bueno, si hay algunas preguntas, adelante, por favor, este es el momento. Ahí tenemos a Angelo Bardini, comunicador de la Fundación Naumann para Sudamérica, por favor. Y luego a Félix. Hola, Vamos muchas contigo. gracias. Gracias Silvia, gracias Martín, felicitaciones a Relial y Martín por el gran trabajo. Tú bien mencionaste el ascenso, la mejora institucional de República Dominicana, así como Argentina. Y bueno, también por tu expertise sobre Argentina, indudablemente el actual gobierno está llevando un montón de reformas adelante y creo que el gran desafío va a ser lograr permanecer esas reformas en el tiempo. Entonces mi pregunta, quería hacerle al profesor, ¿qué factores considera usted que explican que determinados países, bueno, yo soy uruguayo, por ejemplo, Uruguay, logran sostener estas reformas en el tiempo más allá de los cambios de gobiernos, y sobre todo frente al principal desafío del surgimiento de nuevamente populismos o concentraciones de poder que lo podemos ver a lo largo de toda la región. Así que bueno, eso era mi pregunta y lo escucharé con mucha atención. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias, Ángelo, por la pregunta, sí, muy interesante. Y yo creo que la respuesta es que esos países logran un consenso en ciertas ideas y valores fundamentales, que se mantienen, por lo tanto, más allá de la existencia de un gobierno en particular. Yo veo en esos países, por ejemplo, el caso de Uruguay es uno de ellos, y tú obviamente en eso sabes mucho más que yo, donde cambian los gobiernos que son de distinto tinte político, pero sin embargo el país mantiene un rumbo en general. Puede haber obviamente cambios y sobre todo mantiene un respeto y una solidez institucional que se continúa a través de distintos periodos. Yo creo que ese es el verdadero test. No es solamente que un país haga reformas, como las puede estar haciendo Argentina en este momento, sino el test va a ser su continuidad posterior. Ahí se va a ver realmente la mejora de la calidad institucional en ese caso. Creo que ese es el test para todos nuestros países, ¿no? Cómo se mantiene ese rumbo más allá de los vaivenes políticos que se pueda tener. Félix, por favor. Muchas gracias, Martín. Profesor, reiterarle mi gratitud por esta generosidad, como decía Álvaro en sus palabras, ¿verdad? Profesor, cuando yo era un joven estudiante de ciencia política, recuerdo que el caso italiano era un caso fascinante de un Estado-nación con un sistema de partidos políticos muy frágiles, con cambios constantes de partidos políticos, pero con una institucionalidad importante. Veo a Perú en el índice con un puntaje levemente bajo de República Dominicana, sin embargo, con muchas crisis políticas. Me encantaría escuchar su comentario sobre el caso peruano. Bueno, lo que veo allí es que Perú ha hecho importantes reformas económicas que se sostienen, ha logrado una que para muchos de nuestros países ha sido de fundamental importancia, que es la independencia de la autoridad monetaria, y con eso ha logrado frenar la inflación a niveles internacionales, digamos. Y cosa que han logrado también otros países latinoamericanos también. Ese tema que antes no existía, se ha vuelto parte de un consenso en la región,
de que en este caso en particular la política monetaria tiene que ser algo independiente del gobierno y sostener eso. De hecho, esto ha sido un tema de polémica estos últimos años muy fuerte en Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde también eso ha logrado bajar o controlar, digamos, el valor de la moneda como décadas anteriores eso no existía. Así que yo creo que ahí es tal vez una de las anclas principales que tiene Perú en ese sentido. El país no comete errores gruesos en materia económica, pero después, claro, desde el punto de vista de la política y de la estructura partidaria, eh, todo parece totalmente distinto y claramente inestable en ese sentido, ¿eh? No hay ninguna mayoría clara, pero eso ha sido bastante común, me parece, ¿no? En países latinoamericanos en los cuales ya la estructura de los partidos políticos ha cambiado mucho en las últimas décadas y donde no hay de pronto en algunos de ellos algunos pocos, digamos, partidos mayoritarios, ¿no? Sino que hay una gran dispersión política que no llega a generar entonces estabilidad política. Y en ese sentido, lo que veo, la buena noticia es que esa, entre comillas, digamos, inestabilidad política no ha afectado la actividad, el crecimiento económico de Perú en estos años, ¿no? Así que dentro de todo eso ha sido una buena institucionalidad que ha permitido que el país mantenga un cierto rumbo, ¿no? Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, Silvia, en espera. Acá. No hay. Marielos, Marielos. Adelante. Bueno, muy buenos días. Como han dicho los compañeros, agradecerle al profesor Kraus Ajá. el trabajo y compartir plenamente las palabras del director Herzog en relación a la utilidad que tiene. En el caso de nosotros aquí en Costa Rica, doctor, eh, hemos visto, o sea, ha habido un cambio en términos del comportamiento de nuestras instituciones con el último gobierno y el nuevo gobierno, que hay una continuidad, pero ha habido digamos, un ataque sistemático a la institucionalidad, un cuestionamiento muy fuerte, doctora, a la institucionalidad, tanto que el expresidente hablaba de cerrar las instituciones, digamos, una posición muy agresiva a pesar de que nosotros como país estamos en el índice en una posición bastante buena. Siempre ustedes, los que hacen la redacción, nos colocan en los primeros tres, ¿verdad? Chile, Uruguay, Costa Rica. Entonces, pero del año anterior a este, teníamos anteriormente la posición 34, ahora tenemos la posición 36. De esos movimientos que ocurren, doctores, de los países, ¿cuál sería, digamos, dentro de la región, principalmente en Centroamérica, esos elementos que están haciendo que eh, subamos o bajemos en el valor final, en el posicionamiento final? ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de lo que está pasando en la región? Gracias. Bueno, en realidad habría que hacer aquí un análisis, en todo caso, país por país, digamos, de cuál es su desempeño. Como tú dices bien, Costa Rica en los 2 últimos años ha estado cayendo. De hecho, en el 24 estaba en la posición 32, o sea, pasó a la 33, ahora está en la 36. Y además hay que tener en cuenta una cuestión técnica del índice, que este índice del año 2026 en realidad está reflejando la situación del país, si no el año pasado, hasta en el 2024, porque se toman datos agregados, ¿no es cierto?, que van reflejando muchas veces la situación anterior. Entonces, cuando uno ve el índice, claro, mira la situación o la evolución reciente de un determinado país, pero hay que tener en cuenta que lo estamos viendo con ese rezago.
Por eso la importancia entonces de tener una serie larga de datos, que es lo que finalmente hemos logrado después de todos estos años. Es decir, de tener 20 años para atrás o yendo un poco para atrás, tener un poco más todavía. Entonces ahí sí podemos ver la evolución de un determinado país. Sí, perdón, ¿me ibas a decir algo? Ah, no. Pensé que alguien había querido hablar ahí. Bueno, de todas formas, Costa Rica viene a ser la joya centroamericana, debo decir. Yo sé que se da un fenómeno también en esto, que es común a todos, y que los locales, en general, vemos la situación de nuestro propio país en forma relativamente más pesimista de lo que la ven los que están afuera. Entonces, los que estamos viendo afuera vemos Costa Rica y decimos, uy, pero mirá qué bien Costa Rica. Y los que están en Costa Rica dicen, no, no, pero Costa Rica está mal por esto, por aquello. Eso me parece que es un poco inevitable porque lo veo que lo hacemos todos respecto a nuestros propios países, ¿no? Pero si uno trata de salirse un poco y de ver la situación en forma relativa, yo tranquilamente te cambiaría la posición de mi país por el tuyo. Y diría, ojalá yo estuviera allí. Así que, pero claro, entiendo perfectamente que a ti te gustaría que estar más adelante todavía. Tú le quisieras cambiar la posición a Alemania, por ejemplo. Yo quisiera cambiar a Alemania. Bueno, está bien, pero dentro de todo es una buena, siempre hay lugar para mejorar, incluso al que está primero en el índice, porque el que está primero no tiene 100, no está perfecto. No quiere decir que por estar ahí ya está, ya llegó, ya consiguió. No, no, no. Nada de eso, sino que es un índice relativo. Quiere decir que el que está primero está mejor que los demás, pero no está en el óptimo. Así que dentro de todo, a Costa Rica hay que verlo así, tiene todavía muchas cosas seguramente para mejorar y puestos también para avanzar, aunque más no sea para recuperar los que ha estado perdiendo últimamente. Ujú. Muchas gracias, doctor. Bueno. Gracias, Martín. Y bueno, damos las palabras finales a Félix, presidente del filial. Félix, por favor. Y con esta reflexión llegamos ya al final de esta presentación. Para aquellos que nos están siguiendo en línea y verán este video en YouTube, les invitamos a ver la página web de Relial, a descargar este índice, a compartirlo con sus instituciones, sobre todo los centros de pensamiento y partidos políticos, pero no solamente a tomarlo como un ejercicio académico. Ciertamente aquello que se comprende, que se mide, es lo que se puede defender. No podemos defender lo que no conocemos. Así que midamos lo que importa, defendamos lo que medimos y conquistemos lo que defendemos, porque salimos de acá con la convicción intacta de que la libertad de América Latina se escribe con el verbo de estar presente. Precisamente hoy tenemos una herramienta más para la defensa de las ideas de la libertad. Nuevamente, profesor, gracias por este regalo a la Red Liberal de América Latina, a cualquier persona que se atreva a defender las ideas de la libertad y a quienes reconocen que la libertad es algo que se defiende día a día con acción. Así que muchas gracias y tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Bueno, Gracias. gracias Silvia, gracias Félix, Gracias. gracias a todos, un placer.